Hola a todos. Arrancamos de lleno con este análisis. Hoy vamos a desglosar un tema súper fascinante y, la verdad, de una profundidad filosófica increíble. Vamos a comparar de manera sistemática las doctrinas fundamentales del budismo tradicional frente a lo que plantea el famoso Lamrim de Tsongkhapa. Para quienes buscan entender cómo se estructuran y divergen estos caminos espirituales desde sus mismísimas raíces, bueno, este desglose les va a dar una perspectiva súper reveladora. Así que vamos a ello. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. La raíz de la conciencia. 2. La lógica del ciclo kármico. 3. El camino hacia la iluminación. 4. Objetivos y motivaciones. Y 5. Caridad verdadera frente a caridad imaginada. Empecemos. Sección 1. La raíz de la conciencia. Decodificando la arquitectura de la mente. A ver, toda esta divergencia empieza justo aquí, en cómo entendemos la mente humana. Según el modelo del budismo tradicional, que viene directamente de los sutras Mahayana clásicos, tenemos 8 conciencias. Las primeras 6 ya las conocen, son los sentidos y la mente pensante básica. Pero la verdadera clave maestra de todo este sistema es la octava conciencia, el Tathagata-garbha o Alaya Vijnana. ¿Cómo podemos entender esto hoy en día? Imaginen una base de datos en la nube, pero absolutamente invencible, una nube eterna que jamás colapsa, que no pierde un solo byte de información. Es ahí donde se registran impecablemente todas las semillas kármicas, cada acción, cada pensamiento, cada palabra, guardados a la perfección vida tras vida. Increíble, ¿no? Pero fíjense en la diferencia masiva que nos muestran las fuentes. Por un lado, la tradición mantiene este modelo de 8 conciencias, con su especie de disco duro eterno. Pero por el otro, los textos que analizamos revelan que la estructura del Lamrim se basa en un modelo de solo 6 conciencias. O sea, en este marco, todo el proceso de registro termina en la conciencia mental humana, la cual, como sabemos, depende totalmente del cerebro físico. Y ojo, esto no es solo un detalle técnico aburrido, es un salto filosófico monumental que cambia por completo cómo entendemos la existencia. Y esto nos lleva a la sección 2, la lógica del ciclo kármico, el dilema de causa y efecto. Esta diferencia teórica en la arquitectura mental choca directamente con la ley del karma. Pensemos lógicamente por un segundo. Si el cerebro físico muere y por lo tanto esas 6 conciencias se disuelvan por completo, entonces ¿qué mecanismo exacto transporta el karma de una persona a su siguiente vida? Es una pregunta que nos obliga a cuestionar toda la ley de causalidad. Si la conciencia con la que pensamos todos los días simplemente se apaga con la muerte, tiene que haber algo más detrás, ¿verdad? ¿Algo que conserve esa información? De manera muy imparcial, los textos fuente concluyen algo súper interesante. Al depender estrictamente del modelo de 6 conciencias y quitar esa octava conciencia eterna, el sistema se topa con una falla lógica tremenda. Y el gran riesgo aquí es que sin darse cuenta, esto puede llevar a los practicantes hacia el nihilismo, la idea de que al morir todo se apaga como un interruptor, o hacia doctrinas donde las cosas pasan sin causa alguna. Básicamente, sin un receptáculo inmutable, todo ese flujo constante de causa y efecto simplemente se queda sin base lógica. Pasemos a la sección 3, el camino hacia la iluminación, mapeando el viaje. El budismo tradicional tiene una línea de tiempo sumamente rigurosa, estructurada en los 3 incalculables grandes kalpas, y los textos son muy claros. Es un camino ineludible, no hay atajos mágicos. En el primer gran kalpa, el enfoque es perfeccionar las 6 paramitas, como la generosidad extrema, para poder alcanzar apenas la primera etapa o primer bhumi. Luego, en el segundo kalpa, subimos el nivel practicando 10 paramitas. Y finalmente, es solo allá en el tercer kalpa donde se alcanza la sabiduría absoluta. Es un mapa vasto y solemne que exige una perseverancia de hierro, paso a paso. Sin embargo, al contrastar esa ruta gigantesca con el sendero del Lamrim, el análisis de las fuentes nos muestra un panorama bastante diferente. Los textos indican que, mientras el camino tradicional exige una conducta pura durante 3 kalpas enteros, el Lamrim funciona más bien como un embudo metodológico. Usa términos tradicionales en 3 niveles de capacidad, sí, pero en la práctica guía a los estudiantes hacia métodos tántricas del Vajrayana, incluyendo prácticas de unión sexual. La documentación señala que integrar estos métodos tántricos diverge totalmente de los principios de conducta pura que exige la doctrina original. Es un contraste fascinante. Sección 4. Objetivos y motivaciones. La mecánica de las ofrendas. Ahora, si miramos esta tabla comparativa, vemos una divergencia total en cómo se hacen las cosas en el día a día. Las fuentes nos dicen que la mentalidad del practicante lo es todo.
Por un lado, la vía tradicional nace de una compasión pura y el deseo de liberación, enfocando sus ofrendas en las tres joyas y en seres reales que sufren carencias severas. Pero por el otro, en la contraparte del Lamrim y el tantrismo, el texto muestra que las motivaciones a menudo giran en torno a deseos de este mundo, como resolver problemas inmediatos o incluso someter enemigos. Y claro, las ofrendas terminan dirigiéndose a deidades terrenales, fantasmas o dioses del fuego. Y sumando a esto, la investigación histórica de las fuentes resalta un dato increíble. Hacer estos ritos que involucran fuego y humo se parece muchísimo, a nivel antropológico, a tradiciones espirituales no budistas, como el zoroastrismo. Básicamente, se reporta que el enfoque termina siendo apaciguar a entidades invisibles o complacer fantasmas para obtener beneficios personales, en lugar de invocar y cultivar esa gran compasión altruista que caracteriza a los seres iluminados. Llegamos a la sección 5. Caridad verdadera frente a caridad imaginada. Acción tangible en el mundo real. Bueno, aquí el texto original nos lanza un balde de agua fría de pura lógica realista, hasta con cierto toque de humor deductivo. El Lamrim a menudo propone técnicas de caridad imaginada. O sea, cierras los ojos y visualizas que estás repartiendo montañas colosales de oro o toneladas de arroz. Suena muy inspirador, ¿no? Pero el análisis es tajante. En el mundo físico y tangible, los seres que verdaderamente se mueren de hambre no pueden comerse un plato de arroz imaginario. Sustituir la acción material directa por una simple visualización mental no aporta un alivio auténtico al sufrimiento palpable del mundo. Así de claro. Entonces, para cualquier principiante que intente evaluar si va por buen camino, el consejo práctico de las fuentes es este. El progreso genuino exige ensuciarse las manos y pasar a la acción concreta. Acumular mérito verdadero requiere donaciones materiales reales para quienes necesitan recursos de urgencia. Significa enseñar y compartir conceptos sanos. Significa dar seguridad y llevar calma a mentes perturbadas. Y sobre todo, poner en práctica los 4 métodos de atracción constantemente. ¿Y cuáles son esos 4 métodos? Se los presento aquí. Son cultivar una generosidad desinteresada, usar siempre palabras amables y constructivas, ejecutar acciones que beneficien indiscutiblemente al entorno y desarrollar una profunda empatía por toda forma de vida. Según los textos, esta es la alternativa verdadera, anclada en la compasión y está a años luz de andar apaciguando entidades. Solo viviendo este conjunto de prácticas a diario se construye un sustento real para sostener ese inmenso viaje en el tiempo. Y bueno, todo este análisis nos lleva a un pensamiento final inevitable que sale directo de nuestras fuentes. Piénsenlo así. Si un sistema espiritual se construye sobre una base teórica que quiebra la lógica de causa y efecto, al negar esa octava conciencia eterna, y en su práctica diaria se desvía hacia ritos para comandar espíritus, cambiando la caridad real por simples ejercicios mentales, entonces, ¿hacia dónde lleva verdaderamente a quien lo practica? No estamos aquí para imponer una sentencia, sino para dejarles esta duda metodológica sobre la mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose de los textos originales. Esperamos que este contenido los invite a investigar y reflexionar profundamente por su cuenta. Hasta la próxima.